Buenas tardes para todos. Bueno, les vamos a hablar acerca de el tema que nos correspondió al libro el capítulo que nos envió el profesor para trabajar aquí en clase acerca de Estados Unidos y Latinoamérica, el nuevo sistema internacional. Este capítulo narra acerca de la transformación desde 1929 a 1990 y cómo se da un transcurso desde ese entonces hasta casi el 2000 más o menos. Eh, Directamente hasta esa época, cómo se da el transcurso de la economía latinoamericana versus la economía estadounidense, como el imperio, digamos, o sea, americano, pues, o sea, afecta la economía estadounidense en este ámbito. La presentación está desarrollada por mi compañero Joan Pulido y quien les habla, Eduardo Valle. Bien, entonces empezamos. Hablamos acerca de 1929, el auge, crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, aquí vamos a empezar a tocar un tema pues importante desde 1945 y 1979, que es como lo importante de esta, eh, de este desde esta época. Esto debido a que es como el periodo después continuo de la Segunda Guerra Mundial y cómo se viene a desarrollar esta situación en este momento de América Latina. Sin embargo, también vamos a hablar acerca desde la crisis de 1929, cómo se desarrolla el tema de se desarrolla el tema de la crisis eh, que se desarrolla en Estados Unidos y cómo esta afecta rotundamente a América Latina, cómo digamos, o sea, viene a cambiar un sistema económico que se llevaba anteriormente para poder, digamos, impactar con la economía norteamericana sobre los países latinoamericanos. En este caso, en este sentido, en ese orden de ideas, hay que tener en cuenta de que cuando se genera la crisis, esto incurre en que para los latinoamericanos, o sea, se llegue a presentar un tema de una subida de tasa de interés, ¿sí? Eh, lo cual genera que los países, pues, o sea, se endeuden un poco más y que, pues, o sea, se haya una debilidad eh, en la balanza comercial de la América Latina. También hay que hablar acerca de la sustitución de importaciones. Eh, Bien, en cuanto a las consecuencias sociales políticas del estancamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones entre 1945 y 1979, en cuanto al crecimiento demográfico y crecimiento económico en urbanización, iniciar, empleo y migraciones, pues en cuanto al modelo demográfico planteado, pues vemos que a mediados y finales del siglo XX en términos generales, pues los niveles de educación han descendido, la sanidad se ha deteriorado, el Producto Interno Bruto per cápita ha disminuido, la distribución del ingreso y ha seguido empeorando, entre otros. Asimismo, pues al ofrecer servicios requeridos por el sector empresarial, este no tiene un impulso en el crecimiento ya que el gobierno no tiene la fluidez económica. Asimismo, pues al invertir en servicios básicos para cumplir al menos en parte con los compromisos sociales, condiciones necesarias para impulsar y facilitar el mismo crecimiento económico, generando una espiral en cuanto a la solución a corto plazo, ya que ellos buscan una solución en la globalización con esperanza de que las inversiones extranjeras sean capaces de generar los puestos de trabajo requeridos.
En América Latina, en cuanto al balance del siglo XIX, pues no se ve muy optimista, ya que las políticas que entran son radicalmente transformadas las políticas EASY. Esto, pues digamos que no logra como tal un cambio notorio y las políticas neoliberales, pues digamos que no son capaces de cumplir con los retos pendientes. Así la migración del campo, pues digamos que esta política ahí sí es capaz de llevar como tal al campesino a la ciudad entre 1925 y 1960, pero digamos que el modelo no es muy llamativo, ya que a finales del 1977 este modelo pues desiste en el sector secundario, ya que pues la industrialización pues se ve afectada, ya que no hay una mano de obra en el campo. Esto lo lleva al subdesarrollo, ya que hace falta la mano de obra campesina. Así, pues digamos que también, pues dividiendo los sectores primario, secundario y terciario, en cuanto a la evolución de la población económicamente activa de América Latina por sectores, esto es en porcentajes, pues digamos que en 1925, pues se ve que hay un índices bastante altos en comparación con los años anteriores. Ya en 1950 estos índices pues se elevan y asimismo en 1960. Aquí pues hay una reducción del 4% en el sector primario y en 1970 pues hay como tal una disminución en todos los sectores, excepto en el sector terciario. Es el que menos se ve afectado debido a la política EASY que hemos venido planteando. Ahora, en cuanto a las experiencias demográficas y dictaduras, pues vemos que a pesar de las diferentes revoluciones, rebeliones, azonadas, dictaduras, golpes militares, entre otros, en cuanto a América Latina, pues digamos que estas han sido más libres y transparentes en cuanto a finales del siglo XIX. Sin embargo, pues digamos que se recuerda que esta imagen, en cómo se presenta demostrar de América Latina, pues ha vivido en democracia desde sus orígenes, pues no es del todo cierta, que ha gozado de estados de derechos en los que la justicia, el orden, el progreso y la adecuada distribución de los ingresos se hayan alcanzado a través de mecanismos institucionales adecuados. Únicamente, pues digamos que se puede resaltar que esta sociopolítica en cuanto a la historia de América Latina entre 1945 y 1940 y 1999 ha sido más compleja y variada de lo que se puede pues relatar. Esta historia pues digamos que habla de que desde sus orígenes pues ha tenido como tal un planteamiento muy difícil a lo largo de la historia, ya que pues se ha sido un continente pues controlado pues en su mayoría por dictadores, que demográficamente no se ha venido como una trascendencia de lo que haya pasado, pero pues se ha dejado como tal su huella. Asimismo, pues otra cuestión es que se habla de un Estado de Derecho. Este Estado de Derecho, pues digamos que, como se viene planteando, pues en cuanto a las elecciones, se efectuaron de arriba hacia abajo, simbolizando en consecuencia la existencia de estados preventarios. Esto quiere decir que, digamos, no se escogía como tal los altos gobernantes desde abajo, sino que siempre fue desde la cabeza, ya que estas son caracterizadas por heterogeneidad estructural y en cuanto a la existencia por general de constituciones
y leyes muy avanzadas, los políticos han tenido que convertirse en intermediarios entre la ley. Esta pues inaplicable en la práctica, pues esto quiere decir que realmente nunca se efectuó, sino que muchas veces quedaba en papel. De igual forma, pues también vemos que en la realidad, pues esta es compleja y diversa. También se resalta, pues digamos que la importancia de Estados Unidos en cuanto a las intervenciones de las diferentes guerras. Se resalta como tal la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ya que esta apoyó como tal el crecimiento de Latinoamérica y pues digamos que en la intervención en la Guerra Fría, en el apoyo explícito de los Estados Unidos en los regímenes militares como medio para evitar la expansión de los movimientos de izquierda, en especial de la expansión de la experiencia comunista por el continente propicio de este tipo de gobiernos. Entre estos, pues digamos que se tiene en cuenta el país de Cuba. En la década de 1950, pues digamos que los nuevos países de América Latina gobernados por líderes eran minoría. Pues digamos que aquí, no obstante el éxito de la Revolución Cubana en 1959, fue un revulsivo que hizo inclinar de nuevo la balanza hacia los regímenes militares apoyados decididamente por los Estados Unidos para evitar la expansión de la experiencia cubana por el continente. Entre 1962 y 1964 se dieron 8 golpes militares en donde pues Estados Unidos reafirmó su poderío en el continente pues de Cuba. Siguiendo la corriente pues digamos de estas pues guerras y batallas en las cuales pues interviene Estados Unidos, pues digamos que hay en cuanto al punto 2.3 que vemos en pantalla, pues la Alianza para el Progreso, que es dictada por el presidente Kennedy. Asimismo, a la promoción de los derechos humanos de Carter. Ya más explícitamente, pues digamos que la Alianza para el Progreso era en esencia y tenía como tal el objetivo principal político era que tratar de evitar estallidos revolucionarios que significaran pues digamos un peligro para el gobierno de Estados Unidos. En este caso, que siguieran pues digamos el ejemplo cubano. Se sostenía que evitando el atraso económico se conseguiría frenar el descontento social y con ello las precondiciones para la expansión del consumismo. Se defendía que el crecimiento económico, aumento de producción, desembocaría en desarrollo económico, aumento de la productividad, en desarrollo social, transformación en una estructura social, el cual finalmente impulsaría el desarrollo político en cuanto a lo que es todo el tema demográfico. Asimismo, se quería comenzar por una mejora productiva agrícola al disminuir las potencialidades revolucionarias de los campesinos empobrecidos. Esto quería pues acabar con la pobreza principalmente y pues Estados Unidos se había comprometido, y esto no tenemos que olvidarlo, a ofrecer más de 20.000 millones de dólares como fondo de apoyo al programa. Pero el estallido de la guerra de Vietnam y el asesinato propio de Kennedy hicieron que la Alianza para el Progreso perdiera fuerza y que Estados Unidos comenzara a mirar hacia otras regiones del planeta, desviando consecutivamente los fondos económicos comprometidos con América Latina. Por otro lado, en la década de 1970, tras la crisis del petróleo, Estados Unidos se vio obligado a variar su estrategia con respecto a América Latina. La financiación de los sistemas autorizados comenzó a representar
una dura carga para los tesoros estadounidenses. Al mismo tiempo, la política e intervencionismo fue adquiriendo un efecto boomerang que fue castigado por los propios Estados Unidos, al deslegitimizar su labor externa tras la excepción internacional de la tesis de defensa de los derechos humanos. La conferencia que se dio pues, en la cooperación en Europa está entre 1973, precisamente en este año, y con la llegada a la presidencia del demócrata Jimmy Carter en 1976. Así, pues digamos que cuando llega a su discurso inaugural de 1977 en la Universidad de Notre Dame, Jimmy Carter afirmó el compromiso que tenía su gobierno con el tema de los derechos humanos, considerándolo como un elemento fundamental en la formulación de la política exterior de los Estados Unidos. Muchos de los análisis políticos pensaron que era una nueva era iniciada en la que las relaciones entre Estados Unidos y el resto del mundo, especialmente en el caso de América Latina, pues donde se verifican gran parte de las violaciones de estos derechos. Y es que frente a esta casi indiferencia de Nixon y Kissinger hacia el tema, se presentaba ahora una posibilidad diferente que tenía sus antecedentes en la Alianza para el Progreso, iniciada por el presidente Kennedy hacia 1960. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada. Que se recurra al tema de pronto de luchas sociales, relaciones internacionales, también afecta, digamos, o sea, como el replanteamiento de la política económica para poder eh, enfrentar el tema de la crisis que se desarrolla y cómo, digamos, las exportaciones empiezan a disminuir y pues nos vemos, digamos, abocados con la por el tema de las importaciones. Entonces, ¿cuál es la idea de las economías América Latinas? Es reemplazar o bueno, llegar a un punto en donde se crea un sistema de industrialización por sustitución e importaciones. Unas políticas que se busca, digamos, disminuir el tema de las importaciones para poder aumentar o bueno, generar de pronto una mejor la economía tenía que crecer hacia adentro, ¿sí? O sea, desde las, desde, digamos, o sea, desde las tierras costeras hacia las tierras centrales de cada país. Eso también hay que tener en cuenta a que se generaron alianzas, en algunos casos se generaron alianzas de empresariales entre empresarios y obreros para afrontar este tema. Además, adicional a ello, pues empezaron a crear los grupos políticos, grupos tales como los sindicalistas, como los grupos defensores de pronto de los derechos de los trabajadores. Algo que también es bastante importante por aclarar es que a partir de este momento el Estado pasa a ser un garante del derecho económico. De por sí, digamos, se pasa a ser como un árbitro, ¿sí? En donde, o sea, genera como unas políticas para que se medie el tema económico, cómo se va, digamos, a reestructurar y cómo va a afrontar de pronto la crisis. En ese sentido, los países americanos hacia, digamos, o sea, la economía tanto importadora como exportadora en estos casos. Bien, se cree que es un poco debatido los resultados de la ICI, así es como se apoda, las políticas de industrialización por sustitución de importaciones. Se debate bastante debido a que eh,
Por ejemplo, un ejemplo claro es que ya se dejó de consumir, que la industrialización se centra en bienes de consumo final. Esto quiere decir que, por ejemplo, ya no, ya no, o sea, su pie de fuerza, digamos, va a ser el consumo final, no va a ser como tal el tema de impulsar tanto la industria, sino va a ser este tema. Ahora, se cambia, digamos, la importación de productos listos para el consumo de insumo para los productos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, en este orden de ideas, viene, digamos, a darse la importación un poco, o bueno, viene a darse, digamos, la industrialización, viene a darse a favor para poder desarrollar los insumos para los productos de consumo final. Se fortalecen los problemas de desigualdades en los estados latinoamericanos. ¿Sí? Por otro lado, también debido a la falta de ingresos fiscales por parte de los estados, ellos se quedan, digamos, un poco colgados para poder asumir, bueno, para poder... y obviamente la devaluación de la moneda nacional. Esto se debe a, por ejemplo, a que ya no puede competir, la moneda nacional ya no puede competir directamente contra la moneda internacional, el peso colombiano, digamos, contra el dólar. Entonces, en este caso, se lleva a cabo este tipo de situación. Sin embargo, eh, también existen las partes beneficiosas de estas políticas, donde aminora, digamos, o sea, las diferencias de la distribución social. ¿Sí? También eh, es claro que ayuda a financiar, pues, a la financiación de pronto de obras públicas, obras de construcción, tales como carreteras y demás. Y también rompe los aranceles, y también blinda de cierta manera a América Latina frente al mercado europeo, a los productores latinoamericanos como tal. De, en, el, en la década en el tiempo de 1950 a 1973, posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial es impulsada por el Plan Marshall, donde pues, la idea de Estados Unidos como tal es mm, dar crédito, digámoslo así, a todo el mundo, y generar un intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, ¿sí? La idea es endeudar como tal, digamos, a todas las naciones. Esto con fines de pronto de aumentar de pronto el tema de la deuda externa que se maneja, y pues tener un intervencionismo en distintos mercados por parte de los Estados Unidos. Este plan Marshall también mm, funciona como un apalancamiento, una catapulta también a los demás estados, pues para poder mejorar un poco sus PIBs. Entonces, o sea, de algún modo esto pues ayuda un poco a mejorar el desarrollo económico, o sea, a impulsar un poco las economías desde la parte económica hacia los demás países. Para 1973 a 1975 se genera un fenómeno, pues una crisis petrolera, y esto pues detiene la aceleración que tenía la economía mundial en ayuda del plan Marshall. Eh, la crisis petrolera se da, bueno, tiene, digamos, como característica principal a que el petróleo aumenta 4 veces, se cuadruplica en su precio normal hacia, hacia lo que cuesta común y corriente. También se encarecen los costes de producción y la inflación pues, o sea, se engrandece la inflación para este tipo de casos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los organismos multilaterales. Y son organismos, o sea, bueno, o la idea de este tipo de organizaciones
fueron desarrollar políticas comerciales eh, que sirviera de manera eh, como de salvavidas para los países americanos, latinoamericanos, con intenciones de pronto de reducir aranceles y demás estrategias para poder afrontar la crisis petrolera que se estaba presentando en ese momento, ¿sí? También, pues, o sea, abrir, o sea, como cerrar un poco como el comercio en este momento, de pronto en algunos casos, mientras posteriormente se hacían, digamos, como asociaciones entre países latinoamericanos para poder ejercer su economía interna entre ellos. Para ello se creó la organización ALALC, ALALC, ALALC. Esta está incluida, digamos, algunos países andinos y algunos países centroamericanos con ese tipo de intenciones. También posteriormente, esto fue creado en el 1960. También más adelante se crea la organización CARICOM, que la idea pues esta era más centroamericana, era como más de los países caribeños y también se crea el sistema económico latinoamericano con nomenclatura con nomenclatura de pronto que se llama CELA, SELA, Sistema Económico Latinoamericano. Este fue creado en 1975. También está el Mercosur, que pues o sea, es más reciente, este fue creado en 1990, también con las mismas intenciones. Pues bien, digamos, o sea, estas organizaciones, o sea, al momento que se crearon, también pues no cumplieron como tal su objetivo eh, central, su objetivo con el que se planteó. Ah, no fue, digamos, o sea, tan impactante, no tuvo, digamos, o sea, los impactos que se esperaba. Aún sin embargo, digamos, o sea, se entiende, o bueno, se cree que de pronto Mercosur, pues, o sea, se piensa que de pronto lo que está haciendo es potenciar las relaciones comerciales y por otro lado está descuidando, digamos, los aspectos sociales.